Bien, en esta onda de lo que es la filosofía de la religión, es importante hablar de un filósofo como lo es Anthony Fleck. Me disculpan si la pronunciación no es la exacta. Pero Anthony Fleck viene de ser un filósofo totalmente ateo, donde para él la ciencia excluye a Dios. Es un maestro ateo del siglo XX, ¿verdad? Relativamente contemporáneo, de una escuela filosófica analítica, donde la base de su filosofía era la negación de Dios, y de hecho él comienza a indagar en la ciencia para buscar más basamentos de cómo negar a Dios, cómo la ciencia es la demostración definitiva que este Dios no existe. Y por el contrario, se encuentra con una conversión al teísmo. Fíjate que hablo del teísmo, no digo que se percató o se hizo miembro de una religiosa que se convirtió en el hombre más piadoso del mundo, no. Se convirtió en un convencido de que Dios existe. Cuando hablamos de teísmo nos referimos a que Dios es un ser, es una persona distinta a nosotros, Él es el otro, el absoluto, el omnipotente, el que está allá. Es lo diferente a panteísmo, donde lo divino es una especie de energía, de que todo se diluye, que todo es Dios y Dios es todo. Es distinto. El teísmo, Él es una persona, Él es el otro con el que yo me relaciono, el omnipotente, el todopoderoso. Bien, Él llega a ese teísmo, aunque también llega a la conclusión de todas las religiones, la que más se acerca, el que más nos describe lo esencial de lo que debe ser ese Dios, es el cristianismo. Eso también queda claro. Él llega, por esta investigación científica que hace, a lo que llamamos una teología natural, es decir, descubrimos a Dios por medio de la propia naturaleza y analizamos la presencia de Dios dentro de esa creación. Eh, para él llega a una definición en su libro La peregrinación de la razón y no de la fe. Dios existe. Dios existe. Para él, el universo es creado por una inteligencia infinita. ¿Y quién es esa inteligencia infinita? Pues la mente de Dios. Es imposible pensar que las cosas salgan de la nada, que sean producto del azar, ¿no? Hay una mente superior. Y hay unas dimensiones de la naturaleza que apuntan a ese Dios creador, a esa mente superior, esa mente infinita, como él la llama, ¿verdad? La primera es que la naturaleza obedece leyes. Bueno, ¿a quién pone esas leyes? Santo Tomás Aquino ya hablaba de las leyes eternas, ¿no? El universo tiene leyes. La gravedad, la rotación, el ciclo del agua. O sea, la naturaleza tiene sus leyes, el día, la noche. Ahora, quien pone esas leyes y que hace que esas leyes funcionen, que no se equivoca. Esas leyes nadie las deroga, esas leyes nadie las modifica. Me explico, ¿no? Son leyes eternas, definitivamente. Lo otro es la dimensión de la vida ante unas especies guiadas. Si bien se dice, es un poco lo que ya veía Santo Tomás de Aquino en las 5 vías, ¿verdad? Si de hecho se dice que las demás especies pues carecen de la razón, de la inteligencia del hombre, pero oye, el pajarito llega a su nido y no se equivoca. Entonces, por decir algo, la abeja sigue un proceso, que es un proceso delicado y laborioso para la miel, y así podemos seguir dando ejemplo. Las hormigas se organizan, hay una obrera, hay una reina, igual las abejas. Entonces, ¿quién guía eso? Es que realmente es superior que guía todas estas cosas. Y el otro aspecto, la otra dimensión de la naturaleza que apunta a ese ser supremo, a ese ser supremamente inteligente que es Dios, es la propia existencia de la naturaleza que para Anthony reconsidera los argumentos filosóficos clásicos. ¿Okay? Ya es como una prueba científica de lo que los filósofos naturalistas ya habían hablado. Es una argumentación teísta a la que llega Fleck. Las leyes de la naturaleza se definen como regularidades y simetrías que en ella existe. Esto es lo que Albert Einstein ya llama también la razón encarnada. ¿Okay? En este caso, en ella existe una especie de razón que es una guía natural. ¿Y eso qué refleja? Para Anthony, el diseño de la mente de Dios. Hay una mente que diseña. Cuando alguien se hace una pieza que mueve algo, o se hace un nuevo aparato tecnológico o un edificio, pues ha habido un diseñador
arquitecto en el caso de la construcción, un ingeniero en el caso de una pieza, de un celular, qué sé yo, que ha diseñado, que ha engranado y que dice, bueno, esta pieza va a hacer esto, cuando esto se prende aquí hace esta función, y va diseñando aquello que va a hacer. Para Anthony refuta la idea del multiverso por ser especulativa y sin ninguna evidencia empírica, ¿verdad? Eso queda ya en el Marvel, en todas estas cosas que es un poco de ficción, pero no hay una cuestión empírica. Para él las leyes son una descripción de esos efectos de lo material, tal como el hombre lo hace en la ciencia, ¿no? Y esto se traslada desde las leyes a las propiedades primordiales de la materia. Es decir, estas leyes van compaginando lo que son las propiedades de la materia, el paso del líquido a sólido. Todo eso sigue un proceso y el hombre al observarle, hacer la ciencia, pues describe las leyes, ¿verdad? Como la gravedad, por ejemplo. Cuando Newton se da cuenta que la cuestión cae, habla de una ley de la gravedad. Entonces, para Anthony se consignan los principios de autonomía del proceso y el principio antrópico. Da la impresión que es un principio autónomo. Bueno, las cosas caen y nadie las lanza o nadie las jala aparentemente. Entonces pareciera que es algo que sucede solo, ¿verdad? El sol, bueno, sabemos que es la tierra que se mueve, pero por decirlo de esta manera poética, el sol se pone, el sol se esconde y nadie pues lo pone y nadie dice, mira, es hora de que oscurezca, no, ¿verdad? Aparentemente el hecho sucede solo. No es como nosotros necesitamos el despertador y a veces necesitamos que nos digan, epa, despiértate, ¿verdad? Entonces el universo funciona de una manera autónoma. Ese universo evoluciona con cierta intención de Dios como una guía de causa segunda. Ya Charles Darwin, había dicho que Dios se vale de las causas segundas para actuar en el universo. Y esto de una manera lo respalda esta nueva filosofía de Anthony. Entonces es una aparente autonomía, pero es que ya está diseñada. No es como cuando prendes la computadora, tú no haces nada, tú sabes que la computadora carga, va cargando, va leyendo, luego te muestra lo que tiene en el escritorio, a veces aparece un cuadro de diálogo, parece que la computadora hace eso sola. Pero ya hay un diseño previo que la ha diseñado, a menos que la computadora deje de funcionar, ella va a hacer eso sola. De ahí en adelante, sí, bueno, aquí estoy para que me haga funcionar, ¿verdad? Y hay muchos momentos que parece que estoy actuando con una gran autonomía. Ahora con la inteligencia artificial, pues esto se ve más. Pero obviamente hay un diseño superior que él ha programado. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace Dios y da esa sensación de aparentemente las cosas sucedan autónomamente. Pero luego viene el principio antrópico, que es un proceso evolutivo de momentos cruciales que propone la línea seguida. También hay dentro de lo natural un proceso de evolución. La planta crece, se reproduce, da fruto, muere, ¿verdad? Se vuelve a reproducir. Entonces, también hay ese proceso que no es tan estático, ¿verdad? Que es parte del diseño inteligente. Entonces, la materia emergida del Big Bang tiene unas propiedades ontológicas precisas. Cuando hablamos de lo ontológico, hablamos del ser, para generar autónomamente ese proceso antrópico, ¿verdad? De que el proceso de desarrollo y crecimiento, pues en las especies varía, tanto vegetales como animales, incluyéndonos a nosotros los seres humanos en ese reino animal. O viene al azar de un universo que se creó al azar, pues no pareciera un hecho de suerte. Ya al ser repetido, ya al ser general, ya al hacerse una ley, ¿verdad? Pues el hombre primero gatea, después se pone en pie, después camina, después corre, ¿verdad? Y ahí cuando se van haciendo los procesos, de ahí viene la lógica, el entramado lógico, de las cosas que suceden, lo que es primero y lo que es después, ciertamente, ¿no? Entonces, aquí tú ves que no puede ser un azar, sino que hay, volvemos al término que usó Anthony, hay un diseño racional de una mente inteligente, supremamente inteligente, a la que simplemente identificamos como Dios. Es imposible, por ejemplo, que el ADN provenga de una materia no pensante, por la complejidad de su estructura, por el componente, por lo que refleja para la vida, por la información genética que allí hay. O sea, eso exige que haya un diseño racional
que refiere a que hay una mente divina diseñadora. Hay un gran, bueno, no va a ser alusión, pero hay algunos grupos esotéricos que hablan del arquitecto, del gran arquitecto del mundo, ¿no? Lejos un poco, bueno, todas esas no son nada compaginantes con el cristianismo, pero sí estamos hablando de ese gran diseñador. Entonces Dios interviene en estas causas segundas, ¿verdad? Por ejemplo, una causa segunda, el enfriamiento de la tierra, cómo se va bajando el caldo primitivo, se forma lo seco, se forma la tierra. Eso te lo dicen las teorías científicas, evolutivas, eso te lo dice el poema de la creación del Génesis. ¿Y quién va a crear pues esas mismas leyes? Pues el mismo Dios. Entonces Dios interviene en estas causas segundas y te crea un universo autónomo autónomo al ojo del hombre. Repito, parece que la cosa va sola. Es decir, el mango está allí, pues creció solo. Nadie le dijo al mango, mira, hora de crecer. Nadie hizo nada. No vimos un angelito que vino y puso los mangos en el árbol. No. Solamente vemos un universo que aparentemente rige una libertad de acción. Entonces, se coincide aquí cuando Santo Tomás de Aquino habla de lo contingente y lo necesario. Y seres contingentes, seres que tienen un principio y un fin y que necesitan de algo, y el ser necesario que a su vez no necesita de nada, pero todo necesita de él para existir. Y ese es Dios. Entonces, Anthony no trata el mal problema del mal no lo trata ni la religión en sí misma, solamente dice que si queremos que la omnipotencia funde una religión, el cristianismo es la que tiene todas las paletas para ser elegida. ¿Okay? Digamos que es la más cercana para él a explicar lo que es la esencia de Dios, como esa evaluación filosófica de la religión existente, lo que se decía de Dios, porque claro, al ser una religión revelada, ya entramos en una teología de la revelación, ese Dios que buscamos a tientas, que la naturaleza nos dice, mira, sí es, pero un Dios que a la vez nos dice, bueno, pero no deja de actuar, y bueno, entramos en otros aspectos que son más de la fe. Entonces, este filósofo, que no lo dije al inicio, que nace en Londres en 1923, que muere en el 2010, tiene entonces este pensamiento analítico y evidencialista. Para él, el funcionamiento de la naturaleza es una filosofía evidencialista, es decir, que se basa en una evidencia empírica que nos lleva por relación a la causa. Ya Aristóteles hablaba que la filosofía era la ciencia de las causas, que es la causa primera. Entonces, ese Dios es la causa primera porque diseña inteligentemente un universo que aparentemente camina solo, pero camina con unas leyes puestas. Bueno, aquí están, las leyes son estas. Tú a los tantos meses vas a caminar, a los tantos meses tú vas a dar mango, a los tantos meses, a las tantas horas termina el día, empieza la noche, o sea, y entonces ya es una máquina también hecha que funciona sola, no se para. Un reloj se para, el reloj hecho por el hombre pues se para y hay que ponerle pila. Nadie ha dicho, no, ¿qué pasó? No anocheció, porque es que hay que ponerle pilas. No, eso está allí, eso sigue funcionando. Entonces, esto convierte a Anthony Fleck en un filósofo de la religión que, habiendo sido ateo, la evidencia natural, la teología natural, lo lleva a defender el ateísmo hasta que aparezca una evidencia de Dios. Pero efectivamente, esa evidencia de Dios, ¿quién se la dio? La naturaleza. Es decir, diría San Pablo, ¿no? Las criaturas nos llevan a contemplar la grandeza del Creador.